Era la noche más importante de su relación. Después de 3 años juntos, finalmente conocería a la familia de su prometido en una cena formal donde anunciarían su compromiso. Se había preparado durante semanas, eligió el vestido perfecto, ensayó conversaciones, incluso leyó sobre los temas de interés de sus futuros suegros. Pero nada la preparó para lo que estaba a punto de vivir. Lo que comenzó como una velada de celebración se convirtió en una pesadilla que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el amor, el respeto y las decisiones más difíciles de la vida. Esta es la historia de cómo una cena de compromiso reveló verdades que prefería no conocer. Sofía había conocido a Alejandro en la universidad, durante su último año de carrera. Él estudiaba Derecho, provenía de una familia acomodada del norte de la ciudad, y desde el primer momento mostró un interés genuino por ella. A diferencia de otros chicos de su círculo social, Alejandro parecía valorar su inteligencia y ambición profesional. Era estudiante de arquitectura, había trabajado medio tiempo durante toda la carrera para pagarse los estudios, y soñaba con especializarse en diseño sostenible. Durante 3 años, su relación había sido sólida. Alejandro la apoyaba en sus proyectos, celebraba sus logros académicos, y habían construido planes juntos para el futuro. Cuando él le propuso matrimonio 6 meses atrás, Sofía sintió que finalmente había encontrado a su compañero de vida. Sin embargo, había algo que siempre la inquietaba: nunca había conocido formalmente a su familia. Alejandro siempre tenía excusas. Sus padres viajaban mucho por negocios, su hermana vivía en el extranjero, las reuniones familiares eran complicadas. Sofía conocía a algunos de sus amigos, pero la familia permanecía como un misterio. Cuando finalmente Alejandro anunció que habría una cena formal para presentarla y celebrar el compromiso, ella sintió tanto emoción como nerviosismo. La preparación fue meticulosa. Sofía invirtió en un vestido elegante pero conservador, color azul marino, que le daba un aire sofisticado sin ser ostentoso. Leyó sobre el bufete de abogados del padre de Alejandro, sobre los proyectos de beneficencia de su madre, sobre los estudios de su hermana en Europa. Quería causar la mejor impresión posible. Si esta historia te está enganchando tanto como a nosotros cuando la escuchamos por primera vez, no olvides darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias reales que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones. La casa de los padres de Alejandro era exactamente lo que Sofía había imaginado, una mansión de estilo colonial en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. El jardín perfectamente cuidado, la fachada imponente, y un portón de hierro forjado que se abría automáticamente daban la bienvenida a un mundo de privilegios que ella conocía solo de vista. Alejandro la recogió temprano esa tarde, y durante el trayecto, él parecía más nervioso que ella. Le repetía constantemente que su familia podía ser un poco intensa al principio, pero que estaba seguro de que la amarían tanto como él. Sofía interpretó esos nervios como una señal normal de cualquier novio preocupado por la primera impresión. Al llegar, fueron recibidos por una empleada doméstica que los guió hacia un elegante salón donde esperaba la familia. El padre de Alejandro, don Ricardo, era un hombre alto, de cabello canoso y presencia imponente, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. Su esposa, doña Carmen, era una mujer menuda pero de mirada penetrante, vestida con elegancia discreta pero ostentosa en cada detalle. La hermana de Alejandro, Patricia, había regresado especialmente desde Madrid para la ocasión. Era unos años mayor que él, tenía un doctorado en economía internacional, y trabajaba para una consultora de prestigio. Su apariencia era impecable, y su forma de hablar denotaba años de educación privilegiada. Los primeros minutos fueron cordiales. Don Ricardo preguntó sobre sus estudios, doña Carmen comentó sobre su vestido, y Patricia mencionó algo sobre lo interesante que debía ser estudiar arquitectura. Sofía se sintió cómoda, pensando que sus preparativos habían valido la pena. Sin embargo, cuando se sentaron a cenar en un comedor que parecía sacado de una revista de decoración, el ambiente comenzó a cambiar sutilmente. Las preguntas se volvieron más específicas, más invasivas, más cargadas de intención. Cuéntanos sobre tu familia, querida, comenzó doña Carmen mientras servían el primer plato. La pregunta sonaba inocente, pero había algo en su tono que hizo que Sofía se pusiera alerta. Mis padres trabajan muy duro, respondió Sofía con una sonrisa.
Mi padre es electricista y tiene su propio taller, mi madre es secretaria en una escuela primaria. Siempre me han apoyado en mis estudios. «Qué práctico», comentó Patricia, intercambiando una mirada con su madre que no pasó desapercibida para Sofía. «¿Y de qué parte de la ciudad son?» Cuando Sofía mencionó su barrio, un sector de clase media trabajadora al sur de la ciudad, prácticamente pudo ver las expresiones de condescendencia cruzar por los rostros de los presentes. Don Ricardo carraspeó ligeramente, doña Carmen asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y Patricia simplemente murmuró, «Allá veo». «Supongo que debe ser muy diferente a lo que Alejandro está acostumbrado», continuó doña Carmen. «Nosotros siempre hemos valorado mucho la educación y las buenas conexiones sociales. ¿Tu familia tiene alguna tradición universitaria?» La pregunta era una daga envuelta en seda. Sofía explicó que era la primera generación de su familia en acceder a la universidad, algo de lo que se sentía profundamente orgullosa. Sus padres habían hecho sacrificios enormes para apoyar sus estudios, trabajando turnos extras y ahorrando cada peso para que ella pudiera tener las oportunidades que ellos nunca tuvieron. «Qué admirable», dijo don Ricardo, pero su tono sugería todo lo contrario. «Aunque supongo que debe ser difícil navegar ciertos ambientes sociales sin esa preparación previa». La conversación continuó durante toda la cena, y cada intercambio se sentía como una evaluación disfrazada de cortesía. Preguntaron sobre sus planes profesionales, pero cuando Sofía mencionó su interés en vivienda social y arquitectura sostenible, Patricia comentó que esos campos tienden a ser menos lucrativos. Cuestionaron sus pasatiempos, su educación cultural, incluso sus preferencias gastronómicas de manera sutil pero constante. Cuando Sofía mencionó que le gustaba cocinar, doña Carmen comentó que por supuesto, las chicas de tu origen suelen ser muy hábiles en las tareas domésticas. El momento más humillante llegó durante el postre. Don Ricardo, después de varias copas de vino, decidió ser más directo en su enfoque. «Sofía, querida, aprecio tu ambición», comenzó, dejando que la palabra ambición sonara casi como un insulto. «Pero creo que es importante ser realista sobre las expectativas en un matrimonio. Alejandro está destinado a tomar las riendas del bufete familiar eventualmente. Será una posición que requiere una esposa que pueda moverse en ciertos círculos sociales, que entienda las sutilezas de nuestro mundo». Patricia se sumó inmediatamente, «Papá tiene razón. Yo he visto en Europa cómo las diferencias de clase pueden crear tensiones innecesarias en un matrimonio. No es personal, Sofía, pero hay realidades sociales que no se pueden ignorar». Doña Carmen, con una sonrisa que era pura condescendencia, añadió, «Quizás sería mejor que consideraras si realmente estás preparada para este tipo de vida. Alejandro necesita una compañera que complemente su posición social, no que la complique». Las palabras cayeron sobre Sofía como golpes físicos. Durante toda la cena había sentido las miradas evaluativas, los comentarios sutiles, las comparaciones implícitas. Pero ahora la estaban rechazando abiertamente, utilizando su origen socioeconómico como un arma contra ella. Pero lo más devastador no fueron las palabras de la familia de Alejandro. Lo más doloroso fue la reacción de él. Durante toda la cena, mientras su familia la diseccionaba con comentarios hirientes, Alejandro permaneció en silencio. No una vez salió en su defensa. No una vez cuestionó los comentarios de su familia. No una vez mostró incomodidad por la forma en que la estaban tratando. Peor aún, sonreía. No era una sonrisa incómoda o nerviosa. Era una sonrisa de acuerdo, de complicidad. Cuando su padre hacía comentarios despectivos sobre su origen, Alejandro asentía ligeramente. Cuando su hermana cuestionaba su capacidad para encajar en su mundo, él la miraba como evaluándola también. Si te está costando procesar esta traición tanto como le costó a Sofía en ese momento, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Cuando la cena finalmente terminó, Sofía se excusó para ir al baño, necesitando un momento para procesar lo que había vivido. Mientras caminaba por el pasillo de la casa, escuchó voces que venían del estudio del padre de Alejandro. La puerta estaba entreabierta, y sin intención de espiar, captó fragmentos de una conversación que la helaría la sangre. «Sabía que esto iba a pasar», decía la voz de Alejandro. «Te dije que era diferente, pero pensé que quizás». «Hijo,
Tienes que ser práctico, respondía don Ricardo. Puedes ser una chica encantadora, pero no es para nosotros. No es para ti. Piensa en tu futuro, en el bufete, en tu posición social. Alejandro, cariño, agregaba doña Carmen, hay tantas chicas apropiadas en nuestro círculo. La hija de los Mendoza acaba de regresar de su maestría en Francia, o está la nieta de don Eduardo, que estudió Derecho Internacional. Lo sé, suspiró Alejandro. Tienes razón. Supongo que me dejé llevar no sé, por la novedad. Pero ya veo que esto no va a funcionar. Patricia se unió a la conversación. Además, ¿te imaginas llevándola a los eventos del bufete? ¿A las cenas con clientes importantes? No sabría cómo comportarse, sería un desastre. Es una lástima, continuó Alejandro, porque realmente me encariñé con ella. Pero tienen razón, tengo que pensar en mi futuro profesional. Sofía se apoyó contra la pared, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El hombre con quien había planeado casarse, quien le había dicho que la amaba, quien había jurado que construirían un futuro juntos, estaba hablando de ella como si fuera un error de juicio, una fase pasajera. Regresó al comedor con las piernas temblorosas, pero con una claridad mental que no había tenido en toda la noche. Durante 3 años, había estado enamorada de una versión de Alejandro que no existía. El hombre real era alguien que se avergonzaba de ella, que la veía como un obstáculo para sus ambiciones sociales. Cuando regresó a la mesa, la familia continuaba con su conversación superficial, como si los últimos minutos de crueldad no hubieran ocurrido. Alejandro le sonrió y le preguntó si se sentía bien, con una actuación tan convincente que por un momento Sofía dudó de lo que había escuchado. Pero ya no había vuelta atrás. Con una calma que la sorprendió a ella misma, Sofía se dirigió a la familia. Quiero agradecerles por esta velada tan reveladora, comenzó, manteniendo su voz steady a pesar del temblor interno. He aprendido mucho sobre ustedes, y sobre Alejandro. Don Ricardo levantó una ceja, claramente sorprendido por el cambio en su tono. Han dejado muy claro que consideran que no soy suficientemente buena para su familia, continuó Sofía. ¿Y saben qué? Tienen razón. No soy suficientemente buena para ustedes. El silencio en el comedor se volvió denso. Doña Carmen intercambió una mirada nerviosa con su esposo. No soy suficientemente buena porque no he aprendido a despreciar a las personas por su origen socioeconómico. No soy suficientemente buena porque valoro el trabajo duro por encima de los privilegios heredados. No soy suficientemente buena porque creo que el amor debería ser más importante que las conexiones sociales. Patricia intentó interrumpir, pero Sofía continuó. Y especialmente, no soy suficientemente buena para alguien que se sienta en silencio mientras su familia humilla a la persona que supuestamente ama, alguien que sonríe mientras destrozan los sueños de su prometida, alguien que planea terminar una relación de 3 años porque sus padres no aprueban mi código postal. Alejandro finalmente habló, con voz temblorosa, Sofía, no sé qué escuchaste, pero... Escuché suficiente, lo interrumpió ella, quitándose el anillo de compromiso y colocándolo suavemente sobre la mesa. Escuché a un hombre que no tiene el valor de defender lo que dice amar, que prefiere la aprobación de su familia por encima del respeto hacia su pareja. Se levantó de la mesa con toda la dignidad que pudo reunir. Gracias por mostrarme quiénes son realmente antes de que fuera demasiado tarde. Me han ahorrado años de matrimonio con alguien que se avergüenza de mí. Don Ricardo, incómodo por primera vez en toda la noche, murmuró algo sobre malentendidos, pero Sofía ya no estaba escuchando. Caminó hacia la puerta, pasando por el elegante pasillo, el jardín perfectamente cuidado, y el portón de hierro forjado que ahora se sentía como los barrotes de una prisión de la que acababa de escapar. Alejandro la siguió hasta la calle, gritando su nombre, tratando de explicar, de justificar, de convencerla de que regresara. Pero Sofía había tomado la decisión más difícil y más liberadora de su vida. No voy a rogarle a nadie que me ame, le dijo cuando él finalmente la alcanzó. Y definitivamente no voy a rogarle a nadie que me respete. Si después de 3 años no tienes el valor de defenderme frente a tu familia, entonces nunca lo tendrás. Pero yo te amo, insistió Alejandro, con lágrimas en los ojos. No, respondió Sofía con una tristeza profunda pero también con una nueva fortaleza.
Amas la idea de mí que creaste en tu mente. Amas tener una novia inteligente y ambiciosa cuando eso te conviene. Pero cuando tu familia me reduce a mi origen socioeconómico, cuando me tratan como si fuera inferior, tú te quedas callado. Eso no es amor, Alejandro. Eso es conveniencia. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre la importancia del respeto mutuo y el valor personal, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Sofía, pero también los más transformadores. El dolor de la ruptura era real, había perdido no solo a su prometido, sino también la visión de futuro que habían construido juntos. Las noches eran especialmente duras, cuando la soledad se mezclaba con la humillación recordada y la sensación de haber sido engañada durante tanto tiempo. Pero junto al dolor llegó algo inesperado, una claridad sobre su propio valor que nunca antes había tenido. Durante 3 años con Alejandro, inconscientemente había empezado a ver su origen humilde como algo de lo que avergonzarse. Había comenzado a cambiar pequeños aspectos de su personalidad para encajar mejor en su mundo de privilegios. Ahora, liberada de esa presión, redescubrió su orgullo por sus raíces. Sus padres, que trabajaban incansablemente y se sacrificaban por su familia, eran héroes, no una fuente de vergüenza. Su barrio, lleno de gente trabajadora y comunidades solidarias, era un lugar de valores auténticos, no algo que esconder. Se sumergió en sus estudios con una pasión renovada. Su tesis sobre vivienda social sostenible, que había estado desarrollando durante meses, tomó una nueva dimensión. No era solo un proyecto académico, era su forma de honrar a todas las familias trabajadoras como la suya, que merecían casas dignas y sostenibles. El proyecto llamó la atención de varios profesores y organizaciones. Una ONG internacional que trabajaba en desarrollo urbano sostenible se interesó en su trabajo y le ofreció una pasantía que podría convertirse en un empleo de tiempo completo después de la graduación. 6 meses después de aquella cena fatídica, Sofía se encontró con Alejandro en un café cerca de la universidad. Él había estado esperándola, sabía sus horarios, había planeado el encuentro. Se veía diferente, más delgado, menos seguro de sí mismo, con una tristeza en los ojos que no había estado ahí antes. Sofía, por favor, necesito hablar contigo, le dijo cuando ella intentó pasar de largo. Contra su mejor juicio, ella aceptó sentarse con él durante unos minutos. Alejandro le contó que los últimos meses habían sido un despertar para él. Sin ella en su vida, se había dado cuenta de cuánto había dependido de su fortaleza, de su autenticidad, de su forma de ver el mundo. Terminé con mi familia, le dijo, y Sofía pudo ver que no estaba mintiendo. Les dije que tenían razón sobre una cosa, no éramos compatibles. Pero no porque tú no fueras suficiente para mí, sino porque yo no era suficiente para ti. Le explicó que había comenzado terapia, que estaba tratando de entender por qué había permitido que la presión familiar fuera más importante que sus propios sentimientos. Que había empezado a cuestionar todos los valores con los que había crecido. Sé que es demasiado tarde, continuó, pero necesitaba que supieras que no un solo día ha pasado sin que me arrepienta de no haberte defendido. Sin que me odie por haberte hecho sentir que no eras suficiente cuando en realidad eras demasiado buena para mí. Sofía lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y cierre. Podía ver que Alejandro estaba siendo sincero, que realmente había reflexionado sobre lo ocurrido. Pero también sabía que algunas acciones tienen consecuencias irreversibles. Aprecio que hayas venido a disculparte, le dijo finalmente. Y me alegra saber que estás trabajando en ti mismo. Pero lo que pasó esa noche me mostró algo fundamental sobre quiénes somos como personas, y eso no se puede deshacer. Le explicó que el problema no había sido solo su silencio durante la cena, sino lo que ese silencio revelaba sobre sus valores más profundos. En un momento de presión, cuando debía elegir entre su comodidad social y defender a la persona que amaba, él había elegido la comodidad. Esa decisión decía más sobre su carácter que cualquier disculpa posterior. Merezco estar con alguien que me defienda instintivamente, le dijo Sofía. Que no tenga que pensarlo 2 veces cuando alguien me falta al respeto. Que esté orgulloso de estar conmigo sin importar quién esté presente. Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos, porque sabía que ella tenía razón. Sofía se levantó para irse, pero antes de hacerlo, le dio un último consejo:
espero que realmente cambies, Alejandro. No por mí, sino por ti mismo. Y especialmente por la próxima persona que decidas amar. Ella merece la versión de ti que está dispuesta a luchar por lo que es correcto. Un año después de aquella cena de compromiso, Sofía estaba trabajando en un proyecto de vivienda sostenible en una comunidad rural, utilizando técnicas innovadoras para crear hogares dignos y ecológicos para familias de bajos recursos. Su trabajo había sido reconocido internacionalmente, y ella había encontrado una carrera que no solo la llenaba profesionalmente, sino que le daba un propósito profundo. También había encontrado el amor nuevamente, con un compañero de trabajo que compartía sus valores y su pasión por la justicia social. Alguien que conocía su historia completa y la admiraba precisamente por su fortaleza para mantenerse fiel a sus principios en momentos difíciles. La experiencia con la familia de Alejandro, aunque dolorosa, le había enseñado lecciones invaluables sobre el respeto propio, sobre la importancia de estar con personas que la valoren completamente, y sobre el peligro de cambiar su esencia para encajar en espacios que no la merecen. Había aprendido que el amor verdadero no requiere que te avergüences de quién eres o de dónde vienes. Que una pareja real te defiende incluso cuando es incómodo hacerlo, especialmente cuando es incómodo hacerlo. Y que a veces, los momentos más dolorosos de nuestras vidas son también los que nos liberan para convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. La cena de compromiso que había comenzado como una celebración de amor se había convertido en una celebración de algo aún más importante. Su propio valor, su dignidad, su capacidad de elegir el respeto por encima de la comodidad.